Cristian Minich. Hola, Cristian. Buenas tardes, Víctor Hugo. Héctor Daer se ha acercado a conversar con nosotros. Héctor Daer todavía está hablando con todos los periodistas por ahora. Bueno, las expectativas son la de todas las organizaciones sindicales, la que generaron los trabajadores a partir de esta idea y de este andar de casi un año para concretar la unidad del movimiento obrero. Así que las expectativas son poder ser el instrumento que lleve las demandas de un sector muy grande de la sociedad que trasciende a los trabajadores, que incluye a los jubilados, que incluye a los desocupados, que incluye a todos aquellos sectores afectados por las políticas nocivas que está llevando adelante nuestro gobierno, y a partir de ahí solicitar la rectificación de todas estas políticas, ir montando una estrategia que permita de alguna manera lograr los objetivos que nosotros vemos por delante, que son rectificar, vuelvo a repetir, políticas para llegar a que no tengamos una sociedad más desigual, que no se aumente la pobreza o que no se siga aumentando la pobreza, y que de alguna manera vayamos en rumbo de un país que dignifique a todos sus habitantes. Daer, ¿qué sabe del grupo de gremios que se presentó en el Ministerio del Trabajo para impugnar esta elección? Nada, digamos. Yo lo puedo graficar de alguna manera. Esto es como una ola, digamos, y hay quien se queda parado y la ola lo revuelca. Nosotros todos tenemos el pulso de lo que pasa en la sociedad. Somos parte de la sociedad y a su vez tenemos una estructura orgánica que vive alrededor y que vive como parte de esta sociedad. Así que estar al margen de esto es no haber visto las necesidades y estrategias que tiene el pueblo argentino de tener un instrumento que lo represente, ¿no? Es cierto que costó mucho esta unidad y esta conducción tripartita, y la mayoría de los gremios están incluidos. Bueno, como preguntaba el colega, hay otros gremios que no están incluidos. ¿Qué es lo que ellos forzaban? ¿Un plan de lucha inmediato? ¿No estaban de acuerdo con la conducción tripartita? ¿Qué era lo que pedían? No, todo, pero lo que pasa es eso, digamos, todo tiene que ser la síntesis de un gran debate. Ahora, cuando alguien es el dueño de la verdad, se equivoca. Y cuando sobreactúa con lo que cree que es su verdad, lo único que hace es pasarse del otro lado y ser funcional a los que hoy le pretenden de alguna manera quitar legitimidad a esto que tiene legitimidad y legalidad, las dos cosas. Daer, usted hablaba de una estrategia sobre los nuevos actores sociales, que son las agrupaciones sociales. El 31 de agosto va a haber una marcha federal, ¿sí? ¿Ustedes van a unirse a esa marcha? ¿Van a tener que hablarlo o ya lo tienen decidido? No, creo que la CGT tiene que discutirse una estrategia y que esa tiene que ser la estrategia a llevar adelante. Aparte de esa marcha federal, aparte de esa marcha federal, digamos, nosotros tenemos que tener, nosotros representamos al 80% de los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa representación lo que tenemos que hacer es tener una estrategia para el conjunto del movimiento obrero, porque no vuelvo a repetir lo que dije en el discurso, no se trata de tener un club que cada tanto le ponemos fecha a un paro, a una marcha. Nosotros concretamente tenemos que tener una estrategia, y el día que tengamos que hacer una acción directa tiene que tener la eficacia necesaria para doblegar, ¿no?, las posiciones que se nos ponen del otro lado cuando no aceptan nuestros reclamos, cuando no aceptan nuestros pedidos de rectificación. Considerando que se presentan ya como una CGT unificada, ¿cuál es la agenda inmediata? La agenda inmediata será la que se proponga el Consejo Directivo. Tendremos que elaborar las prioridades, a partir de ahí seguramente reunirnos con los ministros o con el mismo presidente, y a partir de ahí ir elaborando una estrategia que es dinámica y que se va a ir dando a medida que avancemos. ¿Qué le diría al presidente? ¿Pedir una entrevista con el presidente lo más rápido posible? Creemos que lo que tenemos que hacer urgente es ir a plantearle nuestros temas a los ministros, será al ministro de Trabajo, al ministro de Economía,
y a partir de ahí sí, seguramente hablar con el poder político central. Lo que no podemos hacer es ir a sentarnos a una mesa, quemar una reunión como con el presidente, como pasó una o dos veces, y que nadie sepa de lo que estamos hablando. Nosotros queremos ir a una reunión con agenda y con temas concretos y avanzar en ese sentido. La última, Sí. usted ayer declaró en un diario que pedía una audiencia con el Papa, ¿puede ser? No cabe duda, digamos. El Papa hoy es nuestro Papa, nuestro amigo, es amigo de los trabajadores argentinos. Se plantea en el mundo una discusión que es la discusión de fondo. Hoy la plata multiplica plata, sin ver si descarta personas por la tecnología o sin ver cuál es el daño que le hace al medio ambiente. La plata, su único interés es multiplicar plata. Y creo que esta es una discusión que se tiene que dar en el mundo, porque si no, 1/3 de la población de Argentina, de la población del mundo, se va a caer del mapa social hablo, y esto no podemos concebir un mundo con esas desigualdades. Dar, le pido un minuto más. Estamos en vivo por C5N. Está Víctor Hugo Morales del otro lado. Lo ponemos en contacto. Héctor Daer. ¿Cómo le va, Héctor? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Héctor, usted es un hombre también de la política, está en el masismo y al mismo tiempo ahora ya es representante de los trabajadores. ¿Cómo separarlos tantos? A ver si se puede comprender la pregunta. Hay cosas que políticamente puedan tener un interés y un tiempo, y hay cosas que desde el lugar de los trabajadores tiene otro tiempo y otro criterio. ¿Cómo conciliar esto? No hace falta conciliar esas diferencias. Yo soy un dirigente sindical dentro de un espacio político. No soy un político adentro del movimiento obrero. No, soy un dirigente sindical que tiene muy en claro su pertenencia, su reivindicación de derechos, y por supuesto estoy dentro de un espacio político que ha permitido a veces el disenso y otras veces ha acompañado las posturas de los trabajadores. ¿Hubo algún pedido, algún reclamo inicial de algún sector gremial con respecto a un paro y que a ese pedido se le haya dicho esperen un poco, déjennos ver? No. Digamos, en el debate, todos tienen que opinar y todas las voces tienen que ser escuchadas y sintetizadas. El paro no es un fin en sí mismo. El paro es parte de una estrategia que tiene que tener el movimiento obrero, y es uno de los instrumentos que tiene el movimiento obrero. Acá no hay ni que descartarlo, ni hay que apurarlo, ni hay que demorarlo. Hay que hacerlo en el momento preciso, y la acción sindical será la indicada en ese momento. Pero no se trata de eso. Digamos, si hubo algún compañero que se retiró de este Congreso, se retiró por un tema de cargos y no por un tema de medida de fuerza. Eso que quede bien aclarado. ¿Es tema de interés para ustedes, Héctor, lo que ocurre con el tarifazo en la medida en que ahora tienen que afrontarlo las pymes, salvo que consigan también derribar lo que es la decisión del gobierno, y que si las pymes tienen que hacer frente a esto van a tener que despedir mucha gente? ¿De alguna manera entra en el temario de ustedes esto? No cabe duda. Digamos, nosotros también tenemos que hacer un llamado a los empresarios que quieren seguir siendo empresarios en la Argentina, que entiendan que tienen que defender el trabajo argentino, y que defender el trabajo argentino es defender que las pymes puedan seguir funcionando, que las pymes no salgan de escala por un tema del tarifazo. Digamos, esto es parte de lo que nosotros venimos reivindicando. Digamos, no nos sentamos solamente en una cuestión de derechos absurda. Nosotros defendemos el trabajo argentino, defendemos la integridad de la economía y del consumo, ¿no? Por parte de los trabajadores y por parte de los habitantes. Así que no cabe duda que este tarifazo lo tenemos muy en claro, que erosionó tanto a los hogares argentinos como a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo interpreta usted las palabras de Mauricio Macri respecto a los palos en la rueda? Bueno, no la tengo presente, pero acá nadie quiere poner un palo en la rueda. Lo único que queremos es la demostración empírica
de lo que sucede es, las medidas que se tomaron aumentaron la pobreza. Entonces nosotros lo que pedimos es rectificación de determinadas medidas. No es ni poner palos en la rueda ni querer gobernar. Nosotros estamos para representar hoy un amplio sector de la sociedad que por supuesto trasciende a los trabajadores, pero que muy claramente está siendo víctima de políticas que para nosotros son erradas. Daer, buenas tardes. Iván Jagroski lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo le va? Bien, hemos hablado más de una vez y usted era muy crítico de las políticas que estaba llevando adelante el gobierno. En ese marco y en el marco de la reunificación de la CGT, y levanto algo que le preguntaba a Víctor Hugo. ¿Va al paro la CGT reunificada o no va al paro? Bueno, ¿sabe qué pasa? Si usted cree que decidir un paro es una entrevista de televisión, me parece que nos equivocábamos, Iván. Yo lo que le digo es, ir a un paro es, o un paro, una movilización o cualquier acción sindical es parte de una estrategia. Yo le quiero decir algo para que se comprenda. La CGT opina en la sociedad y esa opinión es una opinión política que tiene peso y que genera connotación política. Digamos, no solo es ir a hacer un paro, sino es debatir socialmente lo que nosotros creemos que está mal. Y por supuesto, no descartar nunca el instrumento, ¿no?, de medida. Usted no estaba en la conducción en ese momento. ¿Cree que la CGT de estos meses, justamente de la primera parte del año, estuvo cerca de las inquietudes de cómo se movían las bases entre los trabajadores? Siempre los dirigentes entendemos, porque le damos la cara todos los días a los trabajadores. De nuestras organizaciones entran y salen miles de compañeros a diario, nos cruzamos con todos ellos y todos sabemos cuál es el termómetro social que tenemos. Con respecto a qué es lo que me pasaba, y ¿sabe qué? Estábamos divididos, estábamos atomizados. Y muchos hablábamos y muchos debatíamos y muchos discutíamos. Y cuando lo hace todo el mundo en forma tan atomizada, no termina teniendo sentido. Por eso la necesidad de concebir como instrumento la unidad del movimiento obrero. Héctor, apelo a la honestidad que sé que tiene y retomando algo que decía con Víctor Hugo hace unos minutos. Usted decía Yo tengo honestidad, pero ustedes no saben qué cansado que estoy. Pero ya lo liberamos. Dale, los sindicatos que no están es porque era por cargo y no por una cuestión de agenda. Y cuando uno habla justamente con la Corriente Federal de Trabajadores o con el MASA, lo que dicen es que no estaban justamente porque no se discutía una agenda, pero que sí les habían ofrecido cargos y que esos cargos los rechazaron. Digamos, como que hay dos visiones de un mismo tema. ¿Qué me responde usted a esto? Bueno, mira, yo soy transparente en la vida. El problema es que una de las organizaciones de ese grupito quería ser secretario adjunto. Y desgraciadamente el secretario adjunto, por consenso, fue UPCN y no pudo ser. Pero bueno, no importa. Nosotros estaremos abiertos. Por supuesto, lo vamos a invitar sistemáticamente a todos los debates para que participe y para que podamos entre todos los trabajadores concretar un camino hacia la unidad. No importa si estamos o no adentro o fuera de la conducción. Daer recién mencionaba la atomización en los últimos 4 años hasta esta reunificación de la CGT. Mi pregunta tiene que ver con qué es lo que pasó ahora para que justamente las sindicales obreras más importantes terminen agrupándose nuevamente. El contexto, la modificación de la posición política de algunos dirigentes, el ego que se ha dejado por un lado de lado, o porque realmente existe una preocupación que lleva a pensar que si no se hace la unión, que la unión hace a la fuerza, la situación puede empeorar aún más. No, esto viene, miren, en la primera reunión en el Castelar se hizo antes de las elecciones, antes de las PASO, cuando Scioli era el número puesto para las elecciones. Digamos, creo que todos venimos desde hace rato comprendiendo la necesidad de unificar el movimiento obrero. Digamos, podemos poner mil cosas, podemos poner cuestiones generacionales, podemos poner un montón de cuestiones, pero la realidad es que la visión de unificación la venimos teniendo desde hace rato, no es un tema de coyuntura,
Quizás la coyuntura hizo de que el mismo que le puso fecha al Congreso de hoy, 22 de agosto, que propuso esa fecha, hoy no esté presente y nos esté impugnando. Así que por ahí no sé si la coyuntura no fue desfavorable a lo que venimos pensando. Por último, Héctor Daer, la renta financiera, es decir, lo que divide a las clases sociales es cuánto va para un lado y para otro. Hasta el presente, es decir, hasta el año pasado se había conseguido una participación de los obreros casi del 52% de la renta. ¿Cuánto es tolerable en la distancia que hay en aquel 30% de antes del peronismo al 50 y pico % que hubo en los últimos tiempos de pérdida de esa renta? ¿Cómo pueden vigilarla ustedes, que me imagino van a estar muy atentos? Mire, nosotros lo que tenemos que hacer es... si estamos hablando de cuánto es lo tolerable, estamos hablando de cuánto vamos a perder. Nosotros nos tenemos que proponer no perder el poder adquisitivo del salario y no perder trabajo argentino, porque esas son las dos variables que generan la posibilidad de que el ciclo económico siga conteniendo a los pobladores, ¿no? Así que, digamos, usted me dice, ¿cuánto es? Yo creo que no hay que modificarlo hacia abajo nunca. Pero que eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores que identificamos como... más concentrados de la economía. Sí, exactamente. Por eso lo que vamos a pedir son políticas, el cambio de políticas que erosionaron el mercado interno, que erosionaron el consumo, que erosionaron el trabajo argentino, y eso es la prioridad absoluta en estos próximos días. Ha sido muy amable, Héctor. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Cristian Minich, ¿hay algo más para señalar desde allí, después de la tarea de la entrevista colectiva y esto que nos has permitido conversar con Daer? Exactamente, Víctor Hugo, ya se han retirado los dirigentes, ha terminado el acto, muy amablemente se quedó Héctor Daer para conversar con nosotros, pero ya ha finalizado aquí y bueno, los dirigentes ya se retiraron hace algunos minutos. Gracias, Cristian. Bueno, para lo que Héctor Daer puede decir, el primer día de actividad no se quedó corto, más o menos. Por supuesto que uno espera mucho más énfasis que el que hubo en la nota, en los gestos y en las actitudes de la CGT. Que se está perdiendo en el salario una barbaridad, es real. No es una opinión de tipo político, es una realidad palpable para cualquier trabajador. La inflación se está devorando el salario, ya se ha perdido más del 10%. Todo es un dinero que ha pasado, una masa muy importante, a los sectores más poderosos de la economía, debilitando justamente a los sectores de los trabajadores. La renta estaba dividida en un poquito más del 50% para los trabajadores y el resto para los más adinerados. Era un verdadero logro. ¿Cuánto de esto se puede perder? ¿Cuánto de esto sería tolerable que se pierda? Víctor Hugo, quiero comentar algo que decía Daer respecto a los que impugnaron. Habla del Momo Venegas, alguien con una relación extraordinaria con el presidente de la Nación. Pero el Momo Venegas ni siquiera uno puede considerarlo un sindicalista. El Momo Venegas es un traidor absoluto a lo que el sindicalismo es. El Momo Venegas trabaja de peón de los dueños de las estancias de la República Argentina. Tiene a la mayor cantidad de empleados en negro que se pueda concebir. Vive entregado por la recuperación de aquello que le dieron en determinado momento con gran habilidad para que funcione la sociedad rural. Imagínense ustedes un sindicalista que está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, de los que mandan en el campo argentino. Ni siquiera la palabra sindicalista va correctamente empleada cuando mencionamos a Venegas, pero de todas maneras la respuesta de Daer era para él. Exacto, a quienes habían impugnado el Congreso se refería al Momo Venegas. Quedaron sindicatos importantes afuera de la CGT, la Confederación Federal de los Trabajadores que comanda Sergio Palazzo, de los bancarios y otros 30 sindicatos muy importantes, y el caso también del Movimiento de Acción Sindical Argentino, ferroviarios, mecánicos, taxistas, Luz y Fuerza que comanda Moser y otros tantos. Acá hay que ver, Víctor Hugo, para mí el gran desafío es, primero,
el vínculo que tienen las superestructuras, este triunvirato, con las bases, como le comentaba usted bien a Héctor Daer, y después, sí, en las superestructuras tienen los mismos intereses y los mismos objetivos, tanto Schmidt como Acuña y como Daer, con quien hablábamos recién. Para resumir esto y que ustedes lo entiendan, quiero recomendar una nota, Víctor Hugo, de Mariano Martín en Ámbito Financiero, publicada hoy, que explica bien esto, que se llama Nace una CGT de CEO para preocupar a Macri, en el que desagrega bien los objetivos de esta CGT y los pueden entender más acá.